Hermanitos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en sus corazones. Vamos a escuchar, hermanos, la misión del profeta. Dice en Isaías 58:1: grita con fuerza y sin miedo, levanta tu voz como trompeta, y denuncia a mi pueblo sus maldades y sus pecados a la familia de Jacob. Palabra de Dios. Esta es la misión, hermanitos, de todo profeta. Y como bautizados, nosotros también somos profetas. ¿Cuál es nuestra misión? Levantar la voz como trompeta y denunciar al pueblo de Dios sus maldades y sus pecados, dice. ¿Por qué? Porque llega el momento en que el pueblo de Dios se desvía del camino verdadero por falta de profetas que les hagan ver sus errores. Bien, hoy vamos a hablar, hermanos, en el libro de Ezequiel. Vamos a escuchar nosotros una enseñanza muy interesante que nos habla sobre los ídolos. En Ezequiel capítulo 14, verso del 1 al 7. Dice: algunos ancianos de Israel vinieron a mi casa y se sentaron a mi lado. Entonces Yahvé me dirigió su palabra: hijo de hombre, esos hombres tienen a sus ídolos arraigados en su corazón. Están apegados a lo que los hace pecar. ¿Permitiré que me consulten? Les dirás pues esta palabra de Yahvé: si alguien en Israel lleva consigo sus ídolos y se apega a lo que lo hace pecar, que vaya no más a ver al profeta. Yo, Yahvé, le daré una respuesta apropiada a sus sucios ídolos. Porque quiero recuperar el corazón de la casa de Israel, que se alejó de mí junto con todas sus inmundicias. Dirás pues esta palabra de Yahvé a la casa de Israel: regresen a mí, apártense de sus ídolos y renuncien a sus crímenes. Yo, Yahvé, responderé personalmente a cualquier israelita y a cualquier extranjero que vive en Israel, que vive alejado de mí, que solo piensa en sus ídolos, que lo inducen a pecar, y que después vaya al profeta para que me consulte. Palabra de Dios. ¿Qué escuchamos aquí, mis hermanitos? Aquí nos está hablando el Señor sobre los ídolos. ¿Qué significa ídolo? Pues Dios falso, un Dios falso. Y estos ídolos los podemos nosotros tener, dice, arraigados en nuestro corazón. Un ídolo es todo aquello en lo cual hemos puesto toda nuestra confianza. Hemos puesto toda nuestra voluntad y que hemos puesto en primer lugar que a Dios en nuestro corazón. Por eso ahorita hay muchos ídolos en la actualidad. Un ídolo puede ser el placer, el sexo desenfrenado, puede ser las borracheras, puede ser el dinero, puede ser el poder, la fama, todo aquello, hermanos, por lo cual nos movemos y que estamos poniendo en primer lugar que a Dios. Esos son los ídolos a los cuales tenemos apegado nuestro corazón y que son los que nos hacen pecar a los ojos del Señor. Pero ahorita, hermanitos, en la actualidad, podemos descubrir otro ídolo que está de moda. Y este ídolo, hermanos, es el piquete. ¿Por qué, mis hermanos, digo que se ha convertido en un ídolo? Porque muchos de nosotros, los seres humanos, hemos puesto nuestra confianza en este ídolo del piquete. Le hemos dado la espalda a Dios y andamos corriendo detrás del piquete para nuestra salvación. Encontramos las filas en los lugares donde se está poniendo ese piquete que pues a reventar, pero encontramos los templos vacíos
encontramos los cultos que se le dan al Señor vacíos, encontramos al Santísimo solo todos los días. Entonces, ¿qué es lo que estamos manifestando, hermanos, como sociedad? ¿Qué es lo que estamos diciendo como iglesia también? ¿Acaso no estamos convirtiendo ya este piquete en un ídolo mundial? Y nos damos cuenta, hermanos, que hasta los ministros del Señor están predicando, están profetizando en nombre de este piquete. ¿Acaso, mis hermanos, no es un ídolo ya que nos hemos hecho? Y que por esto hemos cometido un doble pecado, como dice el profeta Jeremías. En Jeremías 2:13 dice: doble falta ha cometido mi pueblo. Me ha abandonado a mí, que soy manantial de aguas vivas, y se han cavado pozos agrietados que no retienen el agua. ¿Se fijaron, mis hermanos? Hoy en día, hermanos, debemos de descubrir esto, que este piquete se ha convertido en el ídolo actual de toda la humanidad. Y a causa de este piquete nos vamos a dar cuenta, hermanos, muchas cosas como frutos de este piquete, que podemos decir nosotros que no es algo que venga de parte de Dios. Les voy a nombrar 4 puntos que, en mi opinión, me doy cuenta de que este piquete no es bueno. ¿Cuál es el primero? De que este piquete, la raíz de este piquete viene del aborto. Viene de aquellos más vulnerables que no tienen quien los defienda, que son asesinados antes de nacer. Y ustedes podrán decir: ¿y cómo sabes eso? La misma iglesia, hermanos, la Congregación para la Doctrina de la Fe, lo ha dicho, que sí tiene conexión con las líneas de células de niños abortados. Y por eso también dice que por eso uno es libre, que no es obligación ponerte ese piquete, que cada quien a su conciencia puede hacerlo o no puede hacerlo. Entonces, mis hermanos, ese es el primer punto. Segundo punto es de que este piquete ha causado división en el pueblo de Dios, ha causado división en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ha puesto a obispos contra obispos, sacerdotes contra sacerdotes, a laicos contra laicos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los frutos? La división. Tercer punto, de que no es lo que se está diciendo sobre este piquete, que es para salvarte de la muerte física. No, hermanos, porque estamos viendo otra realidad. Estamos viendo los hospitales llenos de infectados y de pura gente que se ha puesto el piquete. Entonces, hermanos, no tenemos ojos para ver, no tenemos oídos para escuchar. Como dice nuestro Señor Jesucristo, tienen ojos y no ven. Ese es el tercer punto, hermanos, por el cual yo les digo que este piquete se me hace como algo diabólico. Cuarto punto, de que se ha convertido en un ídolo, se ha convertido en un Dios falso. Un Dios falso porque hasta los ministros del Señor están profetizando en su nombre. Y vamos a ver, hermanos, lo que dice el profeta Jeremías. En el capítulo 23 de Jeremías, donde habla de sus profetas, los profetas del Señor, 23, del 1 al 2 primero. Dice: ay de esos pastores que pierden y dispersan las ovejas de mis praderas. Así habla Yahvé, el Dios de Israel, contra los pastores que pastorean a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas y las han echado en vez de preocuparse de ellas. Pero ahora me voy a preocupar de ustedes por todo el mal que cometieron,
palabra de Yahvé. Esto es lo que el Señor está diciendo de sus pastores del pueblo de Israel, que hoy también lo podemos actualizar a los pastores del Señor. Y vamos a pasarnos al verso del 11 al 14. Sigue hablando de lo mismo. Dice, hasta el profeta y el sacerdote se han vuelto impíos, y en mi propia casa me he topado con su maldad, dice Yahvé. Por eso su camino se les hará resbaladizo en la oscuridad. Caerán y se irán al suelo, cuando llegue el año del castigo y les envíe la desgracia. No he encontrado más que estupidez en los profetas de Samaria. Profetizaron en nombre de Baal y extraviaron a mi pueblo Israel. Luego vi cosas horrorosas en los profetas de Jerusalén: adulterio, apego a la mentira, apoyan a los perversos de tal manera que nadie se arrepiente de su maldad. Para mí son todos ellos como Sodoma, y los habitantes son como los de Gomorra. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor a sus profetas? Y que estaría diciéndoselo también hoy a sus pastores, a sus profetas de la nueva alianza en su iglesia, o a nosotros como bautizados. Dice el Señor, no he encontrado más que estupidez en los profetas de Samaria. Profetizaron en nombre de Baal y extraviaron a mi pueblo Israel. ¿Acaso, hermanos, no es lo que está pasando hoy también con los profetas del Señor, con los ministros del Señor? A hoy, en vez de estarse profetizando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo como la única solución, la única esperanza para nuestra vida, para nuestra salvación, ¿qué es lo que se está proclamando? Se está profetizando el nombre del piquete, que el piquete es nuestra esperanza. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Dónde están esos profetas del Señor? Hermanos, yo no estoy inventando nada. Esto está en la palabra de Dios. Y yo solamente soy esa bocina para que se escuche su palabra. Dice, no he encontrado más que estupidez en los profetas de Samaria. Profetizaron en nombre de Baal y extraviaron a mi pueblo Israel. Baal era un ídolo, un dios falso. A hoy también se le llama Baal a cualquier ídolo. A este piquete que se ha convertido en un ídolo. Y que la mayoría en el pueblo de Dios están profetizando en su nombre. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo podemos descubrir nosotros que ese piquete es algo diabólico? ¿Sí? Bueno, esa es mi opinión. Hay gente que se enoja porque ya se han puesto este piquete, pero no es para que se enojen, es para que reflexionemos, mis hermanos. Mientras hay vida, hay solución, hay esperanza de arrepentirnos, de convertirnos a Dios y pedirle perdón, porque estamos viendo, hermanos, los frutos que está ocasionando este piquete, y que la finalidad de este piquete es algo diabólico, es algo malo que viene para la humanidad. Por eso, hermanos, los que profetizan el nombre del piquete en vez de profetizar en el nombre de Cristo, tendrán su recompensa con el Señor. Ahora vamos a ver, hermanitos, en 2 de Corintios, capítulo 4, verso del 1 al 5. ¿Qué dice el apóstol San Pablo? Dice, te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, este es Timoteo. Vamos a ver 2 de Corintios capítulo 4, del 1 al 5. Ese es nuestro ministerio, y como lo tenemos por gracia de Dios, no nos desanimamos. No nos callamos por falsa vergüenza, no andamos con rodeos ni desvirtuamos la palabra de Dios. Manifestando la verdad, merecemos ante Dios que cualquier conciencia humana nos apruebe. Si a pesar de eso permanece oscuro el evangelio que proclamamos, la oscuridad es para los que se pierden.
Se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del Evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. No nos pregonamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Cristo Jesús como el Señor. Y nosotros somos servidores de ustedes por Jesús, palabra de Dios. Esta es la misión, hermano, de todo profeta, de todo apóstol de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? No desvirtuar el Evangelio de Cristo, no darle la vuelta al Evangelio de Cristo, no caer en falsas vergüenzas, predicar la verdad. Y dice que ellos proclaman a Jesucristo como Señor nuestro. Eso es lo que deberíamos estar haciendo, hermanos, todos los católicos, todos los bautizados, todos los ministros del Señor, proclamando a nuestro Señor Jesucristo como el único Señor de nuestra vida, como el único Salvador, como la única solución para todos los problemas que nos están llegando. Hermanitos, pues ánimo y que Dios les siga bendiciendo.